Mi nombre es Norberto Cicero, soy el coordinador de la sección de espiritualidad de Kogan, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunidad de Madrid. Dirijo la sección con eventos de diferentes temáticas. Somos una sección que es interreligiosa, esto significa que trabajamos con las diferentes religiones y también con las diferentes espiritualidades alternativas, ¿no? Entonces nuestros eventos son variados. Ustedes han venido por el tema católico, pero que les quede claro que nosotros trabajamos en una forma más amplia. Hacemos talleres de crecimiento personal, hacemos talleres de meditación, charlas, conferencias, presentación de libros y demás, siempre que esté asociado el tema LGTB con la espiritualidad. Somos ecuménicos también. Aquí en nuestra sección vienen personas de diferentes corrientes cristianas. Ya sabéis que aparte de la Iglesia Católica existe un montón de corrientes cristianas, diversos e inclusivos. Vienen heterosexuales a nuestros eventos también. Vaya. Sí, porque nosotros hacemos publicidad por todos lados, entonces claro, invitamos a todo el mundo. No le andamos preguntando cuál es tu orientación sexual. O sea, ¿te interesa el tema? Pues bueno, lo trabajaremos como lo trabajamos con temática LGTB. Trabajamos con el concepto de la persona integral, ¿sí? La persona holística se llama. Esto significa que consideramos que la persona no solamente es cuerpo, sino es cuerpo, mente, emoción y espíritu. Por eso hacemos tantos talleres de crecimiento personal, ¿sí? Porque la espiritualidad, para que sea encarnada, tiene que limpiar algunas cosillas de educar nuestra mente. ¿Cree que es fácil mostrarse como persona LGTB en un entorno religioso? Yo creo que sí es fácil, porque yo personalmente, ¿no? Creo que es fácil porque si uno está encarnando la espiritualidad o la práctica dentro de la espiritualidad o la religión, bueno, como decía Jesús de Nazaret, la verdad te hará libre. Entonces, encarnar, mostrar lo que uno es, ser auténtico, es una propiedad o un valor específico de la espiritualidad. Esa es mi experiencia personal. Ahora, dentro de las instituciones religiosas o espiritualidades diversas, hay mucha gente que está dentro del armario. O sea, porque tiene inconveniente de mostrarse tal como es. ¿Y al revés? ¿Cree que es fácil vivir la fe en un entorno LGTB? También a nivel personal, te puedo decir que es más o menos fácil. Hay mucha incomprensión dentro del mismo colectivo. El colectivo LGTB ha sufrido mucha discriminación, entonces esta basura que hemos recibido del entorno, pues también lo llevamos dentro del colectivo. Hay discriminaciones dentro del colectivo, tenemos que las lesbianas discriminan a los gays discriminan a los transexuales discriminan, o sea, algo los gordos, a los que tienen plumas, a los que tienen esto, lo otro, o sea, hay mucho de eso. Creo que los religiosos y espirituales, pues también somos los raros de los raros. Mucha gente nos pregunta, ¿no? Generalmente la gente que tiene una tendencia más católica y es LGTB, ¿cómo puedes desarrollar esta espiritualidad en una iglesia donde te rechazan? Y esto es típico. O sea, siempre te lo están preguntando. O sea, se puede hacer. ¿Sí? Pero bueno, hay una cierta incomprensión dentro del colectivo hacia los creyentes. ¿No habría que hacer algo dentro del propio colectivo para que no haya esa discriminación? Ya no solo hacia las personas religiosas, sino en plan, lo que has dicho, lesbianas que discriminan a gays o al revés. Eso hay que ¿Pero tú crees que no lo hacemos? A fin de cuentas, el objetivo es común y es conseguir los derechos para todos. Sí, pero ¿tú crees que no lo hacemos? Pero a lo mejor, o sea, nosotros hacemos y hablamos de la tolerancia, de la no discriminación, de la aceptación del otro, tal como es, bla. Pero si en el mundo, entre comillas, fuera del colectivo, ya es difícil esto, imagínate dentro del colectivo. ¿Sí? En una familia, que los padres acepten a los hijos, no es muy fácil, si los hijos se salen de la línea. ¿No? Hay juicios y prejuicios. Pues bueno, imagínate todo lo que cuesta en ese ámbito, imagínate dentro lo que nos cuesta dentro de nuestro propio colectivo. Pero digamos que trabajamos en ello. Mucho de eso tiene que ver con que por ahí justamente
el colectivo de creyentes y espirituales LGTB no han trabajado hasta el momento mucho la visibilidad. Están, pero bueno, no se han metido de lleno dentro del colectivo, ¿no? Por eso es tan importante lo que les comentaba antes del 2020, ¿no? Esta concentración que vamos a hacer y esta campaña durante todo el 2020, porque la salida del armario del 2020 está dedicada a los creyentes y espirituales. Entonces, yo creo que mucha de la situación cambiará a partir de ello, ¿no? Si hacemos una buena tarea, ¿no? Porque ya sabemos que la discriminación parte fundamentalmente de la ignorancia. No nos conocen, pues siempre crearán sus propios pájaros mentales. Entonces nos tenemos que dar a conocer para que vean que no somos raros, para que vean que es extremadamente compatible, ¿sí? La espiritualidad junto con la orientación sexual. La siguiente, ¿qué hace Kogan para acercar a la Iglesia y a los católicos LGTB? Nuestra asociación lo que hace, hasta el momento lo que hemos hecho mayoritariamente es, primero, obviamente una promoción para darnos a conocer. Si bien la Federación ha estipulado el 2020 como la salida del armario de los creyentes y espirituales LGTB, nosotros estamos trabajando desde el 2017 en el tema. Entonces van a encontrar en nuestro canal de Kogan muchas entrevistas a personas concretas con respecto a su espiritualidad. ¿Sí? Entonces, eso es una visión, o sea, nos damos a conocer, por un lado. Por otro lado, obviamente, este tipo de entrevistas en el cual hablamos. Yo he salido en la sexta, ¿no? Cuando de repente el obispo de Alcalá dice alguna de sus barrabasadas, pues nos llaman para decirnos cuál es nuestra opinión. Pero vuelvo a decir, digamos que todavía no hemos sido extremadamente visibles. Kogan específicamente, entre algunas palabras, algunas posiciones de diversas iglesias, pues sí ha hecho comunicados, ¿sí? con la postura obviamente de defensa del colectivo LGTB. Se ve jurídicamente si de repente está quebrantando alguna ley del colectivo LGTB para hacer una ofensiva, digamos, legal. Hasta el momento, como están tan cubiertos, pues no se ha podido avanzar más que hacer comunicados y hacer entrevistas. ¿Conoce algún espacio o grupo en el que los creyentes católicos LGTB, bueno, cristianos LGTB puedan vivir su fe con total libertad? Pues hay varias iglesias, creo que habrán contactado con Crismón. Está dentro de Madrid, tienes a la asociación Crismón, que son cristianos y cristianas de Madrid homosexuales, que se dedican específicamente a trabajar con personas cristianas, ¿sí? La mayoría son católicos, pero también hay personas cristianas evangélicas. Luego aquí en Madrid tienes la iglesia evangélica española. La iglesia evangélica española es la iglesia más antigua protestante aquí en España. Ellos hace 3 años en un sínodo decidieron que las iglesias de su denominación iban a abrirse a la realidad LGTB. Entonces tienen un documento teológico, etcétera, etcétera, en el cual han presentado, ¿sí? Y hay una comunidad de personas LGTB cristianas, algunas son católicas, pero bueno, encuentran este refugio dentro de la iglesia y van al culto y a las actividades. Y después también tienen la iglesia de la comunidad metropolitana. Es una iglesia que viene de Estados Unidos, creo que no sé si en el 60... Sí, en la década del 70 se creó específicamente para la comunidad LGTB. Sí, un pastor evangélico, viendo la desprotección que tenía el colectivo, pues fundó esta iglesia y empezó a trabajar. Ya tienen más de 400 iglesias en 40 países. Aquí en España, digamos que ha comenzado hace varios años, tiene una pequeña comunidad, pero no son muy conocidos, digamos, ¿no? Además, también ahora el pastor se ha unido a la Iglesia Evangélica Española. Entonces, el pastor que llevaba esta iglesia se han unido para hacer actividades en conjunto, ¿sí? Orientadas a LGTB. ¿Qué cree que gana la Iglesia Católica, que es lo que nos ocupa, con estos grupos? Pues gana en diversidad, gana en flexibilidad, gana. La espiritualidad católica se basa mucho en los carismas, pues no existe para mí una espiritualidad LGTB, pero sí existe una forma, ¿sí?, de vivirla, que podríamos llegar a decir que es un carisma.
¿sí? Aparte, dentro de la Iglesia Católica hay muchas personas LGTB que están dentro del armario. ¿Sí? Yo he sido monje de clausura y ermitaño. Y antes de eso, activamente, de los 17 años que me convertí al catolicismo, trabajé activamente dentro de la Iglesia Católica. Entonces, digamos que, bueno, nunca oculté mi orientación, ¿no? O sea, porque la verdad os hará libres, ¿sí? Ingresé al monasterio, luego cambié de orden, no por mi orientación, sino por una búsqueda más profunda, y trabajé activamente aportando lo mío, como persona, como creyente y también como LGTB. ¿Cree que hay homofobia en la Iglesia como institución? Sí, sí. Sí, creo que obviamente hay homofobia. ¿Sí? Cada vez que aparece dentro del territorio español, aparece algún obispo hablando, diciendo alguna de estas cosas que, bueno, que producen tanta repercusión, en realidad lo que está haciendo es segregando un colectivo que tiene una gran presencia en la Iglesia Católica. Entonces, como digamos que está tirando sobre su propia casa, está tirando piedra. Entonces, homofobia, claro que sí hay. ¿Y los católicos, los creyentes, son homófobos? A ver, una cosa es la jerarquía, y yo voy a hablar específicamente de España, porque después el catolicismo en otras partes del mundo es totalmente diferente, ¿eh? Aquí en España el catolicismo, o sea, si vamos a la parte de la comunidad, ¿no? O sea, iglesia significa en realidad comunidad. Si vamos a la comunidad de creyentes, pues claro, hay gente que es mucho más abierta. Hay sacerdotes que son abiertos, pero están también dentro del armario. Están dentro del armario por estar a favor, no porque sean LGTB, además de los que son LGTB y están dentro del armario, ¿no? Pero digamos que son gay friendly, como se dice ahora. Entonces, dentro de lo que es la comunidad real, todos tienen un hijo o conocen un caso o un vecino y demás, y a medida que van conociendo a la persona, si se hace visible, pues van entendiendo que la orientación sexual o la orientación de género y la espiritualidad no es incompatible. Igualmente hay un pelín de homofobia, más que nada por la jerarquía, ¿no? Por estos discursos jerárquicos. Recuerden que en las redes vamos a escuchar muchas cosas bonitas del Papa Francisco, ¿sí? Pero eso queda en palabras bonitas para la prensa. Cuando ellos se reúnen y se tienen que juntar para hacer un documento, esas palabras bonitas y acogedoras al colectivo LGTB no están. Si eso no está en un documento oficial, aunque lo diga el Papa, la jerarquía sigue su línea. Entonces, aquí la jerarquía en España es muy conservadora, pero extremadamente conservadora. Y no solamente por una cuestión cultural, sino porque un tipo de teología que manejan que es muy medieval, muy del medioevo, entonces un oscurantismo muy represor. Esto obviamente hace que las personas que escuchen a estas personas, pues empiecen a captar, empiecen a moldearse en ese formato. Entonces, si tu cura, que tú vas todos los domingos a misa, está enviando el mensaje de que los LGTB somos pecadores y que esto y que lo otro y que aquello, pues tú cuando te encuentras con un LGTB lo único que haces es proyectar este mensaje, ¿sí? Porque la espiritualidad es más profunda que la identidad. El sentido de la necesidad espiritual del ser humano, nosotros siempre decimos que es un derecho, ¿no? Tenemos el derecho espiritual, porque es una búsqueda de todo ser humano, de encontrar una respuesta a esta existencia y una guía de conducta ética o de valores para guiarse. Entonces, un discurso religioso tiene muchísimo poder. Cuando yo te estoy entregando a ti el poder de que tienes, entre comillas, como la verdad, porque vienes y representas a alguien a quien yo quiero, ¿no? En este caso Jesús de Nazaret, tus palabras tienen mucho, calan muy hondo. Pasan el sentido crítico. O sea, no es lo mismo que venga un profesor que tú dices, a ver, o te venga tu vecino, o hasta por ahí venga tu padre. Imagínense, si vienen nuestros padres, nos dicen algo y por ahí nos queman la cabeza, imagínense un cura. Por algo se le dice padre, ¿no? Entonces, ahí está el inconveniente de la homofobia.
Eso es para la gente que, digamos, no pertenece al colectivo. Las personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y más, y son creyentes dentro de estas instituciones, lo que crean es lo que llaman la homofobia internalizada. Pueden hasta llegar a vivir su sexualidad, pero lo viven reprimido, lo viven dentro del armario, lo viven con autorreproche. Por eso nosotros trabajamos tanto con el crecimiento personal, no con culpa. Van a encontrar gente, ahora que los católicos dicen, bueno, que los homosexuales están como aceptados, pero deberían de ser célibes, hay gente del colectivo LGTB que son creyentes y lo hacen. No hay ninguna culpa, ni tampoco es responsabilidad de estas autoridades. La responsabilidad es nuestra que le damos este poder, de influenciarnos tanto. Sí que ha dicho que el Papa Francisco ha tenido un discurso más amable con las personas LGTB y que no ha cambiado nada la doctrina. ¿Esto cree que es por miedo, por mala lectura de los evangelios o por qué? Mira, la teología LGTB, digamos, de teólogos que no pertenecen al colectivo, pero son amigables con el colectivo, en los últimos 10 años ha aflorado por todos lados, no tanto dentro del catolicismo como dentro de otras corrientes cristianas, de volver a leer la Biblia en clave LGTB. Estos documentos están saliendo y estos libros son de venta libre. La cuestión es que recordemos que la Iglesia Católica es una estructura que tiene 2000 años. Entonces, cambiar estas estructuras, que son estructuras de poder, y volverlas nuevamente cristianas, en su pura esencia, pues cuesta mucho. Porque entre uno que sale, un sacerdote o obispo que sale en defensa de algo, de la inclusión, van a salir 10 que van a seguir con el status quo. Es por eso que aunque el Papa diga lo que diga, ¿sí?, luego en los sínodos y en los documentos eso no se ve reflejado. Por lo menos con la intensidad y la necesidad que el colectivo necesita, ¿no?, la prontitud. Entonces, los cambios dentro de la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, pues la cosa empezó un pelín más. Pero igualmente son muy lentos. Por eso es tan necesario no esperar que cambie una jerarquía y que las cosas vengan de arriba hacia abajo, sino que las cosas comiencen a surgir desde abajo y asciendan. Entonces la visibilidad de los creyentes y espirituales es extremadamente necesaria. Hay un jesuita estadounidense, James Martin, bueno, supongo que le conocerá, que ha dicho varias veces que es necesario tender puentes entre iglesia y el colectivo. Pues se le escribió un libro específicamente, así, que se llama así, que fue publicitado en todos lados, pero no es el único, hay muchos más otros. Lo que pasa es que ya sabemos que los jesuitas tienen unos medios de comunicación que hacen y se entera todo el mundo. Pero hay otros teólogos que también han escrito cosas mucho más interesantes que James Martin, o sea, mucho más profunda. James Martin, su discurso es más de, no diría de integración, es más como, bueno, de empatía, es un discurso en el cual tendríamos que hacer esto, ¿no? Es como para conciliador, no me salía la palabra, es un discurso más conciliador, pero no es muy profundo, desde mi punto de vista espiritual, no es que hace un tratado teológico, y las estructuras católicas se cambian con los tratados teológicos, no con expresiones personales. Yo escribo un libro y digo lo que a mí me parece, ¿sí?, que es válido, porque ha traído muchísimo, y todas estas bibliografías han traído muchísimo consuelo, digamos, a las personas del colectivo, pero se necesita más, se necesita una vuelta de tuerca, profundizar más. Bueno, como lo que hemos estado leyendo son resúmenes y cosas de este libro, ¿usted cómo cree que se podría tender ese puente, pero desde el colectivo hacia la iglesia, no al revés? O bueno, si cree que se puede tender esos puentes, primero personalmente, si tenemos que hacer un plan de acción, lo importante es visibilizar, no tender hacia las jerarquías. O sea, lo que hay que tender es hacia las personas que tenemos alrededor, ¿sí?, y armar una masa que comprenda, y que, o sea, tender puentes hasta a la vecina de al lado que va a misa conmigo, ¿sí?, pero reconociéndome y exponiéndome como LGTB creyente,
tender lazos así, con nuestras propias parroquias, en nuestras propias comunidades, ¿sí? Y después, claro, cuando esas comunidades ya también estén de alguna forma formadas o alejadas de la ignorancia, ¿no? Pues ahí sí, empezar a trabajar con la jerarquía. ¿Cómo? Pues haciendo grupos de conocimiento. Ven, juntémonos, ¿y qué es lo que quieres saber? Yo pertenezco al colectivo y no saben lo que me cuesta a veces y lo que me costó comprender hasta que no me senté a una persona transgénero. Una cosa es leer y otra cosa es conocer la vivencia de una persona real. A mí, si pertenezco al colectivo, me costó. O sea, ¿cómo va esto del otro? Para darles un ejemplo nada más. ¿Cómo va esto? ¿Sí? Pues eso, el boca a boca, el que nos conozcamos como seres humanos, esa entrega que realmente es la cristiana, ¿no? O sea, la entrega de estar con tu prójimo y cómo acoges a tu prójimo y cómo eres acogido por tu prójimo. Yo creo que eso es lo que hay que trabajar. Yo personalmente soy muy de bases, ¿sí? Y luego el discurso llegará a la jerarquía. Obviamente hay que empezar con las parroquias, ¿sí? Con educación en las parroquias de lo que es la realidad LGTB, específicamente de los creyentes LGTB y específicamente del dolor que nos ha producido, ¿no? Esta homofobia internalizada, el dolor que nos ha producido un discurso que discrimina. Porque la persona en la que creemos, yo además, bueno, trabajo aquí, soy interreligioso y demás, personalmente también lo soy, pero mi espiritualidad es católica, ¿sí? Cristiana, ecuménica, interreligiosa. Entonces, esos discursos producen mucha decisión interna, mucho que una parte de mí siente una cosa y otra parte de mí siente otra cosa. Como cristiano, una lucha interna. Como cristiano creo en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no me dice nada. Yo me pongo a rezar. Y Jesús no me dice, mira que eres maricón. Pues no, Jesús me acoge con su brazo, me ama y me dice, pues sigue para adelante. Y hace esto, y de esta forma y de la otra. Y es, bueno, para mí siempre la fe ha sido una herramienta de vida. ¿Sí? Pero después tengo que escuchar a un cura, que el cura, según el que te toque, una vez en una confesión, uno empezó con un discurso homofóbico, esto es personal, ¿no? Empezó con un discurso homofóbico, pero yo estuve en la vida religiosa, entonces, claro, yo tengo materiales para sacar teológicamente y decir, no puedes meterte dentro de mi conciencia. Pero eso no pasa en la mayoría de la gente. Una vez lo intentaron, después ya no más. Todos los seres humanos tenemos un libre albedrío, ¿sí? A ti te gusta un tío, a ti te gusta una tía. Si haces el amor antes de casarte, ¿no? Casarte, pues bueno, está bien que te vengan y te sugieran qué podría llegar a ser lo mejor. Pero si tú decides que quieres tomar una decisión y otra, lo único que te puede juzgar es Dios, porque para eso te dio el libre albedrío. Entonces dejemos los juicios a quien le corresponde. O sea, cada uno es autorresponsable de desarrollar su espiritualidad y es autorresponsable de sus actos. O sea, eso es lo que se llama poder personal y antes, 10, 15 o 20 minutos antes le dije, o sea, el problema es nuestro que hemos cedido este poder a otro, ¿no? Para que nos moldee la cabeza, para que nos moldee el corazón. Entonces, debemos de volver volver a nosotros. Yo soy responsable de mis actos. Creo en Dios. Creo en Jesús de Nazaret. Soy católico. Soy cristiano evangélico. Soy esto. ¿Sí? Escucho y entiendo que la jerarquía tenga una orientación. Bárbaro. ¿Sí? Pero no me machaques con esto, porque yo estoy decidiendo otra cosa y estoy en la libre conciencia de que Dios ya me dirá si estuvo bien o mal. ¿Cómo se podría tender puentes? Trabajando dentro de las comunidades, ¿sí? Con el vecino de al lado, con la persona que está, la viejita que viene a misa al lado, y después, bueno, creando grupos de conocimiento. Hasta el momento, a pesar de que hay un gran movimiento LGTB católico dentro de Italia, hasta el momento no hubo una gran apertura a que estos grupos se encuentren. La siguiente yo creo que es fácil. ¿Cree que es posible creer en Dios y ser feliz con tu sexualidad o tu identidad de género? Estoy totalmente convencido porque lo vivo personalmente. Yo soy muy feliz con mi orientación sexual y con mi fe.
y con la práctica de mi fe y el desarrollo de mi espiritualidad. Yo convencidísimo, fe y orientación sexual es totalmente compatible. Obviamente la fe hay que trabajarla, ¿sí? La espiritualidad, y también la orientación sexual. No con las cuestiones estas de las represiones, sino la orientación. Hay que trabajarnos como seres humanos, ¿no? De quitarnos estos mandatos que no nos corresponden. Yo no siento que nunca sentí que la sexualidad fuera pecado. Entonces, si yo siento que la sexualidad es pecado, pues aunque sea heterosexual, me voy a sentir un pecador, con culpa y demás. Entonces esto hay que limpiarlo. ¿Sí? Entonces, yo creo que es compatible cuando se dan estas cosas. ¿Sí? Compatible para llevarte a la felicidad. Si no, igualmente es compatible, pero vives en una lucha interna. Y la última, ¿ha recibido alguna crítica o presión por parte de la Iglesia por realizar la labor que realiza? No. Primero, principal, porque bueno, las veces que he salido de entrevista y demás tampoco ando echando piedra. Porque no es lo que me interesa. Como os dije, hay que trabajar con la gente de base. Entonces, hasta cuando me han hecho entrevistas en televisión nacional, no me pude ir con el obispo de Alcalá. O sea, aproveché el momento para mandar un mensaje al público común. Entonces, al público común, digamos al pueblo, a los que realmente somos iglesia, que es la comunidad. ¿Sí? La jerarquía, como sé que maneja diferentes ámbitos, pues bueno, yo no soy teólogo. Si algún día me pongo a estudiar teología para tener el título y demás, pues, no sé, me escribiré un libro y le tiraré, o sea, utilizaré las mismas piedras que ellos nos tiran en su contra. ¿Sí? Pero no he recibido ninguna... Es más, tengo varias personas conocidas que son curas y que apoyan, digamos... sí, están dentro del armario, pero... dentro del armario como gay friendly, no es necesario ser gay para estar dentro del armario. O LGTB. Entonces, yo personalmente no he sentido ningún tipo de discriminación. Pues eso es todo. Muchas gracias. Vale.